Bueno, estudiantes, como ya conocemos a Sócrates por el diálogo, el banquete de Platón. Sócrates sabemos que fue el maestro de las juventudes, el amado maestro de las juventudes griegas. Todos los jóvenes en Atenas estaban omnibulados, admiraban muchísimo a Sócrates. Hemos visto el amor que le tenían, que le profesaban en la boca de Alcibiades, ¿no? En esa apología que le hace. eh, y por su boca conocemos a ese Sócrates, ese hombre que en contraposición al ideal de belleza griego estaba muy distante, no era un hombre por el busto que nos ha llegado, un hombre con una cabeza muy grande, con ojos saltones, con nariz arremangada, con una boca también muy grande. No tenía el cuerpo atlético de la mayoría de los griegos, sino más bien unas patas zambas, torcidas. Bueno, finalmente no era destacable por su belleza, pero sí por su inmensa inteligencia, sabiduría, bondad, todo eso de lo que nos habla Alcibiades y de lo que hace que el joven, muy, muy joven y hasta entrada su vida adulta, ande en amor, ¿no? Enamorado de su maestro, como otros jóvenes, no solamente provenientes de la aristocracia como Alcibiades o como Platón, que también lo amaba mucho y del que era también su discípulo, sino de otros jóvenes o de provenientes de familias con menos dinero o con menos alcurnia o esclavos directamente, ¿no? Ese es el Sócrates histórico del que nos va a contar sobre todo Platón, porque debemos recordar que Sócrates no escribió absolutamente nada, ¿no? Sócrates es recogido por algunos historiadores o filósofos, pero de su obra nunca quedó nada porque no escribió. Estuvo casado con Jantipa, que pasa la historia también, ¿no? Como su esposa que lo tenía una relación complicada porque obviamente Sócrates tenía un oficio, no era, él era escultor como su padre, pero no era un escultor como Fidias, no era un gran escultor, sino era un escultor, casi un artesano, ¿no? De figurillas, de cosas menores. La madre, recordemos, era una partera, es decir, no provenía de una familia de comerciantado rico o de la nobleza o de la aristocracia, no, para nada. Ese era el Sócrates que en otros lugares también se destaca como un valiente guerrero, como un hombre que iba a la guerra descalzo, sin más que una manta, y que estaba en primera línea, que salvó la vida por ejemplo, de Alcibiades, que fue un héroe. 3 veces fue a la guerra Sócrates, ¿no? Como ciudadano que era, como le correspondía ir. En fin, es el Sócrates que va a marcar la vida de Platón, no solamente como su maestro, sino que va a marcar también en su momento de muerte. Platón lo va a acompañar, como muchos de sus jóvenes discípulos, en el momento que Sócrates es condenado por el gobernante del momento en Atenas, por Anito, que lo culpa por pervertir a las juventudes y por no rendir el debido homenaje a los dioses, ambas cosas falsas. ¿Qué significaba pervertir a los jóvenes? Para Nito y para los griegos que condenaron a Sócrates, seguramente eh, hablarles con la verdad, incentivarles a la duda, al conocimiento de sí mismo, a cuestionar la autoridad, a cuestionar el saber si este saber no era confrontado por su propia razón. Cosa terrible, ¿no? Para el autoritarismo. Entonces, Sócrates, ¿qué es lo importante que hace Sócrates?
hay dos frases célebres de Sócrates que son los pilares de su saber. Uno, el solo sé que nada sé, que ustedes ya en el acto de filosofar saben también de qué es la piedra fundamental, ¿no? De reconocer la ignorancia, de pasar por la depuración, de ser conscientes de que no lo sabemos todo, de que hay algo que nos falta conocer. ¿No? Ese es el solo sé que nada sé. Y el otro, que también es importante, es el conócete a ti mismo. ¿No? Es fundamental el conócete a ti mismo, el recorrido interior, el poner en entredicho nuestras virtudes, nuestros defectos. Es importante. Son partes de su método práctico. El conócete a ti mismo está ligado con, perdón, paso a la siguiente. Ya, les decía que dentro de el conócete a ti mismo es muy importante, ¿no? En realidad para el mundo griego, porque el conócete a ti mismo significa conocerte en tus capacidades y potencialidades, en tus virtudes. No todos estamos destinados para cualquier cosa. Nosotros tenemos capacidades, tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Y es importante conocerlas. ¿Para qué? Para potenciarlas. Daniel Goldman por los años 70 va a hablar de las inteligencias múltiples. No todos tenemos una inteligencia para el fútbol. Maradona la tenía. Era un desastre en su vida privada, pero para el fútbol tenía una inteligencia superior. Hay personas que nacen con un sentido musical extraordinario y hay otros que son una nulidad para el ritmo. Hay artistas claro, hay esos músicos que dice que tienen el oído, ese oído tan especial, ¿no? Que les permite reconocer cualquier sonido y son pues más proclives a ser grandes músicos o como los pintores, ¿no? Que tienen el sentido del color que no todo el mundo los tiene. O hay personas que les gusta, que les es más fácil las lenguas o la comunicación o las matemáticas. Entonces hay múltiples inteligencias, nos dirá Daniel Goleman, pero ya antes los griegos sabían de estas capacidades y que era importante el conocerse a uno mismo para saber para qué era bueno y para potenciar y actualizar sus virtudes. Entonces, Sócrates va a ser el que nos va a invitar a esa reflexión, a escuchar a ese daimón interior, a esa voz de la conciencia también, ¿no? Que era en realidad la conciencia de sí mismo. ¿Cuáles son sus principales aportes? Primero, la disputa al relativismo. Sócrates, como les decía en el audio de los sofistas, va a oponerse a ese relativismo, escepticismo radical, casi nihilista de los sofistas, a los cuales no les interesaba la verdad redonda y lironda, ¿no? La verdad absoluta, la verdad con mayúsculas. No olvidemos que Protágoras decía, la verdad es para mí y la verdad también, otra verdad puede ser para ti. No, entonces, no, Sócrates estaba convencido de que había una verdad última. Por supuesto, el otro aporte importante es la discusión racional que va a enseñar a su estudiante, a todos sus estudiantes y sobre todo Platón nos va a mostrar cómo era su método a través de sus primeros diálogos. El método platónico, ¿no? Del diálogo pedagógico es el método de su maestro Sócrates. Otro aporte importante es la búsqueda de las definiciones universales.
lo que luego Platón llamará la idea y lo que posteriormente Aristóteles llamará la sustancia, ¿no? Las definiciones universales. Ahora los conceptos. ¿No? Claro, a través de su método, que es el método práctico, el método mayéutico, eh, Sócrates trataba de que sus discípulos, el contrincante, llegara a la verdad a través de de darse cuenta de su falta de conocimiento. Vamos por partes, ¿no? Tenemos el método práctico, que es en realidad el método mayéutico. Método mayéutico que tiene su nombre gracias a la labor de partera de su madre. ¿No? La mayéutica significa dar a luz. Sócrates decía, así como mi madre ayuda a dar a luz a los niños, a las mujeres atenienses, ¿no? Les ayuda a dar a luz a sus niños, yo les ayudo a dar a luz a las ideas, a mis conciudadanos. Había ese mismo proceso, ese trabajo de parto, mientras la mayéutica ejercida por su madre partera ayudaba a dar a luz a los niños, la mayéutica socrática ayudaba a los hombres a dar a luz a sus ideas. Y ese es el método socrático, es el método pedagógico por excelencia. El verdadero maestro no es el que explica, el que les mete el conocimiento a los estudiantes como si fuera un recipiente, sus cabezas, sino es el que ayuda a, a los estudiantes a buscar por ellos mismos el conocimiento y a encontrarlo. Ese es el método práctico, el método mayéutico, que tiene dos momentos. El primer momento, llamado el de la ironía, donde se reconoce la ignorancia. Solo sé que nada sé, bueno, exagerado, ¿no? Algo hay que saber. Sabemos por el mismo Sócrates que el filósofo sabe algo. ¿Qué es lo que sabe? Que no sabe. Por lo menos eso sabe, ¿no? Hemos visto eso en el banquete. Reconocer que hay algo que no conocemos, reconocer que algo nos falta, que hay una ausencia, ¿no? Que se hace, como decía Lyotard, presente en nosotros. Por otro lado está como parte importante también del método práctico, la misma mayéutica, ¿no? Que que está basada también en la misma heurística de los sofistas, es decir, en el diálogo. Pero fíjense, a diferencia de los sofistas, no es el maestro que pregunta al estudiante, perdón, no es el estudiante al revés que pregunta al maestro, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuál es? ¿Cómo es? No. En la mayéutica socrática es más bien el maestro quien pregunta al estudiante. Le guía con las preguntas. En la pregunta, como dirá, luego más adelante veremos como dirá Gadamer, está implícita ya la respuesta. Y en la respuesta lo que trata Sócrates es que el estudiante, el contrincante o el que le escucha en el diálogo, busque las respuestas en sentido de buscar las definiciones conceptuales. Ya sabemos que en la filosofía nunca se llega a la definición de diccionario. Acordémonos en el Paul Droit, la filosofía explicada a mi hija, los varios fragmentos, ¿no? De ejemplos, como en algún fragmento nos acordamos a Sócrates preguntándole a un experto y a un viejo general, preguntándole qué es esto de la valentía. Y vemos cómo el general hace infructuosos ejemplos, ¿no? De tratar de dar con qué es esto de la valentía, la pregunta filosófica, y tropieza porque lo que le da ejemplos son de cuestiones prácticas, ¿no? De narraciones, pero no llega a lo abstracto del concepto universal general, que para eso, ¿no? Es la filosofía, ese es el aporte
de Sócrates. Entonces, ahí el tiro es el llegar a la enunciación de conceptos a través de la interrogación. ¿Qué es esto de la valentía? ¿Qué es esto de la justicia? ¿Qué es esto de la virtud? ¿No? ¿Qué es esto de la belleza? ¿Qué es esto del bien? Son los temas que le interpelan, ¿no?, a Sócrates. Ahora, ¿qué nos dice también Sócrates de la filosofía? ¿Para qué sirve? Bueno, para el mundo griego en realidad la filosofía servía para vivir bien, para determinar cuáles son los verdaderos valores a realizar tanto individualmente como, como ciudadano. Porque lo importante para el mundo griego era realizarse como persona, pero sobre todo realizarse como ciudadano. El bien más alto no era el bien personal, sino el bien común. La felicidad, la más alta felicidad era la felicidad que llevaba hacia el bien común de la ciudad. Por eso era importante, era un honor ser un líder, ser un político. Ahí estaba el honor, la felicidad, el éxito del hombre griego, ¿no?, de ser ciudadano, de realizarse en su ciudadanía. Y por eso era importante también la labor de los sofistas y la labor de Sócrates y de la filosofía. Por tanto, Sócrates postulaba algo muy común en el mundo griego, ¿no?, y que está muy claro en él, que es el intelectualismo ético. ¿Qué quiere decir este intelectualismo ético? Que solamente conociendo la virtud, el bien o la justicia, se puede ser virtuoso, bueno o justo. Saber y virtud coinciden. El mal moral es fruto de la ignorancia, ¿no? Entonces, claro, eso en el mundo griego es muy interesante, ¿no? La formación espiritual de los sofistas que recoge la formación del caballero griego, del aristócrata, está en ese sentido, ¿no? En una formación en la virtud. El hombre griego, el caballero griego, está formado en virtud, en el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es justo, ¿no?, en el conocer. No hay algo determinado no hay un intelectualismo, un voluntarismo de Dios que te dice cómo comportarte, que si no sigues las reglas, los mandamientos divinos, entonces eres un hombre malo que merece castigo. No, aquí el llegar a lo que es bueno, lo que es justo, lo que es virtuoso, es producto del conocimiento, de un conocimiento intelectual emprendido individualmente. Entonces, todas estas cosas es lo que marca la importancia de Sócrates, que va a morir finalmente em, envenenado por la cicuta. Él tiene dos opciones: o acepta beber la cicuta, o acepta retirarse de Atenas, es decir, acogerse a un exilio, que en su caso iba a ser un exilio dorado porque tenía muchos discípulos riquísimos como Platón, que no hubieran tenido ningún inconveniente. Además les suplicaban que por favor tome ese camino, pero Sócrates, acorde a esa integridad que tiene, acepta las leyes de su ciudad y decide beber la cicuta, hecho que va a marcar a su joven discípulo, que entonces tenía 28 años, a Platón, que va a descreer de la democracia griega, de la voluntad del pueblo, y que se va a retirar, se va a autoexiliar él después de la muerte de su maestro. Durante 10 años no va a volver a Atenas. Y bueno, eso les dejo para la siguiente cápsula.